Ok, mis queridos hermanos, el tema de ahora es, oiga esto, cuando la red llegue a la orilla. Dígalo conmigo. Cuando la red llegue a la orilla. Ya va a comprender usted más o menos qué es en qué va el tema. Fíjense que allá por 1995, yo lo siento bien cerca, pero cuando ya hago cuenta, ya pasaron 30 años de eso. Pues salió una película, no sé si alguno la vio, ¿verdad? Se llamaba La Red. Estaba protagonizada por Sandra Bullock y interpretaba a una mujer, Angela Bennett, era analista de sistemas y programadora. Entonces ella desde su casa ayudaba a empresas a través, darle soporte a través de internet, ¿verdad? Entonces ella descubrió un programa que podía darle acceso a todos los datos federales y de las corporaciones más grandes. Y entonces se armó un lío y todas las personas que andan cazando a través de internet llegaron, le robaron el programa, la empezaron a perseguir y entonces ahí se ve el poder que todas estas personas tienen. Y fue la primera película que advirtió todos los problemas que la red de internet iba a traer, ¿verdad? Los beneficios ya lo sabemos, pero muchos de nosotros ignoramos todo lo que la red de internet traslada y todo lo que es robable y todo lo que pueden hacer con una persona. En esta película le robaron ¿cómo se llama? La identidad y la pusieron como una persona que tenía años de ser delincuente cibernético. Ahí comenzó toda la trama de la película. Pues bien, les hablo solo todo esto por el tema de la película, es la red. Sin embargo, ahora vamos a hablar de una red que ya está en funcionamiento. Una red que incluye a todos los habitantes de la tierra y lleva poco a poco el proceso que el mundo está en el cual está sin darse cuenta. En el tiempo del Señor Jesucristo, como ahora se hace también, pues habían diferentes formas de pescar, ¿verdad? Uno era con anzuelo, es del cual el Señor le dijo a Pedro cuando les pidieron el tributo: ve y tira un anzuelo y saca un pez y ábrele la boca y ahí va a sacar una estafeta, una carterita, y de ahí va a haber monedas y de ahí paga el impuesto por ti y por mí. Entonces, pero también había, no sé si usted se recuerda, en nuestros países se ve mucho, ¿verdad? La atarraya. ¿Se acuerda de la atarraya, verdad? Que se la cargaban en el hombro, se iba un poquito más profundo y la tiraban, ¿verdad? Era una especie de circunferencia que tenía plomo en la orilla para que esto se hundiera. Entonces se hundiera y se unía y el pescador venía y solo jalaba la atarraya y entonces agarraba un grupo de los peces que se cubrieron con la red. Pero había otro tipo de red, una más grande, que muchas veces eran varios. De hecho, esta red ya necesitaba muchos pescadores, mucha gente trabajando, porque era grande. Inclusive habían redes que más o menos tenían 1 kilómetro de ancho. Muchas veces eran 2 barcos que estiraban la red y tenía peso al final, y entonces los barcos comenzaban a caminar despacio e iban rumbo a la orilla. Cuando ya estaban cerca de la orilla, lograban que la red se juntara y la llevaban todo lo que la red traía, y ahí llevaban cosas buenas, cosas malas, llevaban peces buenos, peces que no servían y un montón de cosas que el hombre tira en la mar, ¿verdad? Entonces a ese tipo de red es que el Señor Jesucristo está comparando el reino. Amados hermanos, mire, y esto cuando usted lo piensa es así un poquito preocupante, porque esto ya comenzó. No es que va a comenzar, no es que un día Dios va a tirar la red. La red ha venido caminando en la historia de la humanidad. No es que nosotros vamos a caer en la red, es que el mundo entero está en la red. Y no se dan cuenta, la mayoría de personas y muchas veces mismos cristianos están desapercibidos de esta red, del proceso de la red. Y tiene la conclusión que tiene prácticamente todas las parábolas, oiga esto, todas las parábolas del Señor. La intención es hacer separación. ¿Hacer qué?
separación, apartar los justos de los injustos siempre. Siempre esa es la intención. Ahora, esta es una parábola, aunque es corta, es una parábola. Y como es eso, es ese tipo de información que Dios nos dio, quisiera que fuera conmigo al capítulo 13, versículo del 10 en adelante, porque al ser una parábola, esta explicación es necesario que nosotros la comprendamos. Porque muchos van a pensar que lo que yo estoy diciendo es una especie de cuento, algo imaginativo. Pero si el Señor Jesucristo lo mostró con tanta avidez, con tanta preocupación, es porque el mundo va caminando. Se recuerda, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén y en lugar de alegrarse de estar en la ciudad santa, en la ciudad de David, el Señor Jesucristo comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque Israel no lo había conocido. Él apareció para salvar a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Y él mismo dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo he querido juntaros como la gallina junta a los polluelos, pero no habéis querido. Y entonces el Señor declaró el juicio que venía sobre Israel. Siempre es lo mismo. Entonces, ponga mucha atención a esta lectura, porque esto nos incumbe a todos. Sea ustedes de un lado o de otro. Recuerde que esto hace separación. Y entonces lo que vamos a leer ahorita es el sentido, es la razón de las parábolas. Lo tenemos ahí. Mateo 13, versículos del 10 en adelante. Dice: entonces, acercándose, ¿sí lo tenemos? Mateo 13, ahí está, del 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué pasa? No ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Oiga esto, al entender con el corazón, y se conviertan. ¿Y qué pasa? Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En otras palabras, amados hermanos, las parábolas era una forma de contar el Señor, de enseñar a todos los oyentes, pero tenían dos propósitos, uno separado del otro. Tenían el propósito de hacer más claro, o tenían el propósito de nublar el conocimiento. ¿Está conmigo? ¿Tenían el propósito de hacer más clara la explicación del reino, o tenían el propósito de esconder el conocimiento del reino? ¿Y a quién le era accesible? ¿Para quién era más fácil? ¿Y para quién era que la parábola se nublaba? Escuchaban unos y oían el relato, qué bonito, qué interesante, pero no sacaban ninguna conclusión, no había ningún interés, no había ninguna consecuencia de haber escuchado la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola, a ellos no tener ni el más mínimo interés en el reino, ni el más mínimo interés en hacer la vida de Dios práctica en su vida, la parábola pasaba desapercibida. Pero en cambio había un grupo muy pequeño, por cierto,
que tenía interés en las palabras del Señor, que veía al Señor como mandado del cielo y entendía que su palabra era cierta. Y a estos dice la Escritura, que a los que tiene les será dado más. Es decir, tienen interés por conocer. Dios les da no solamente más interés, sino que les ayuda a discernir el conocimiento de la enseñanza. Pero hay un grupo que pasa desapercibido, que está más interesado en las cosas que pasan allá afuera, en las cosas materiales, en todo lo demás. Está tan interesado que pasa desapercibido, que su vida eterna Dios la ha puesto enfrente. Amados hermanos, no va a suceder nada más para que usted tenga vida eterna o no. Lo único que nos podía dar vida eterna es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si usted pone sus ojos en Él y cree en Él, usted es salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando el pueblo escuchaba la parábola y no había ningún interés solo en los milagros y en lo fascinante de las palabras de él, pues está bien, vea qué bonito, qué show más bonito. Pero en cambio había un grupo que quedaba impactado y quedaba cuestionado qué tenía que ver esa palabra con ellos. Entonces, amados, volvamos a la parábola que nos compete ahora. Y estamos en el versículo 47. Y fíjense que esta está alrededor de varias parábolas que son todas muy conocidas. La parábola del trigo y la cizaña, que obviamente hace una separación. La parábola de la semilla de mostaza, que también aparte el trigo, ¿verdad? Y dice, la cual que es pequeñita y que crece, y entonces la vemos ahí alrededor de varias parábolas. Entonces, la cuestión es que el Señor dice que el Evangelio, oiga esto por favor, dice: el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena. Quiere decir, amados, que Dios ya tiene el caminar del mundo, ya lo tiene iniciado, y su juicio está determinado ya. Y todo lo que la red se está llevando, al final, dice la Escritura, que los ángeles van a tomar la red y van a apartar, no a los buenos, sino que van a apartar a los malos, los que no sirven, los que no conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y estos van a ser tirados al horno de fuego. Eso es lo que la parábola enseña, amados hermanos. Entonces, aparece, amados hermanos, que solo se trata o del pueblo de Israel o de los creyentes. No, se trata del mundo entero. Se trata de usted, de su familia creyente, de su familia que no es creyente. Todos estamos dentro de la red. Y el problema es que la red sigue caminando, y los peces estaban en el agua. Por rato se asustaban cuando la red les topaba, así cuando alguien viene a la iglesia, que lo invitan y alguien le insiste y viene a la iglesia y quizás le gustan las alabanzas, qué bonito el sermón, todo estuvo bonito, ¿verdad? Y a veces hasta llora en el sermón. Cuando se topa la red hay una reacción, pero inmediatamente cuando sale de aquí o cuando va a su casa se le olvida los afanes de la vida, las presiones de pensar siquiera que voy a ser creyente, porque, amados hermanos, ser un creyente entregado al Señor, ¿verdad? Un creyente que ha decidido tener una vida entregada a Cristo es difícil, es cansado, es costoso, es desgastante, y por eso es que no puede ser en las fuerzas nuestras, sino que en las fuerzas del Señor. Entonces, alguien que no está unido a Cristo no tiene el interés suficiente para poder perseverar. ¿Está conmigo? ¿Y para qué? No, yo tengo más interés en esto. Y por eso es que, tal como la parábola del sembrador, se recuerda, se tiró la semilla y cayó en diferentes tipos de tierra. Algunos se interesaron un poquito, otros otro poquito más, pero lo impactante es que en la primera, por ejemplo, cae en el camino. Y como es un corazoncito duro, dice la Biblia que llegaron los pájaros y se comieron a la semilla.
Y después en la explicación el Señor dice que Satanás llega y quita lo enseñado en el corazón del oyente. Los otros se interesaron un poquito más en pedregales, en espinos, y comenzaron a crecer, pero ninguno dio fruto, excepto la última. Y aquí lo importante no es la cantidad de fruto, sino que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amados hermanos, mire, o sea, la red incluye a todas las personas. Y lo que pasa a veces es que como no sucede nada, como yo hago lo malo, como yo peco, como yo soy irresponsable, como yo tengo mi vida entregada ya, mis ojos puestos donde está mi tesoro, que es todo el mundo allá afuera, pues yo estoy desapercibido y creo que hago lo malo o vengo a la iglesia, finjo que soy creyente, me voy allá afuera, vivo como me da la gana y como Dios no actúa, yo creo que Dios es indiferente a lo que yo hago. Y lo único que quiere es que yo llegue a la iglesia y que me esté sentado aunque me duerma en el culto o esté pensando en otra cosa. Dios es indiferente. No, mi hermano, Dios no es indiferente en lo que tú haces, en lo que tú piensas, dónde tú estás, qué es lo principal en tu vida. Les decía ayer en la casa de oración que Dios no está peleando un lugar en tu corazón. Dios quiere el trono y si no tiene el trono, tú no estás con Él. Y la red sigue caminando y la red sigue caminando. Y por momentos sentimos en libertad que podemos hacer lo que nos da la gana. Pero va a llegar un momento que la red va a llegar al punto indicado y la red saldrá. Y una vez la red afuera, amados hermanos, ya no hay nada que hacer. Serás lo que seas en tu corazón. Entonces, es una aparente indiferencia. Miren lo que dice, por favor, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amados hermanos, mire qué interesante cuando el cristiano pone un poquito de atención a lo que su Señor le ha dicho que debe de escuchar. Oiga esto, segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 9 y 10. Oiga esto, porque algunos dicen, porque usted ve que los anuncios, ¿cuál es el primer anuncio en el grupo de anuncios que trae la hermana Alicia? ¿Cuál es el primer anuncio? Cristo viene, ¿verdad? Y todos lo escuchan. Ya aburre la hermana, ya aburre con el mismo anuncio. Pues lo vamos a seguir diciendo hasta que usted diga un día, Cristo no viene, Cristo ya vino. Y entonces mire lo que dice, por favor. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Es qué? Paciente, no indiferente. No es lo mismo. No confunda paciencia con indiferencia. Entonces dice, sino que es paciente para con nosotros. Oiga esto, el deseo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor viene, amados. Y lo que parece que es tardanza u olvido del Señor o mala interpretación o mentira de los predicadores, ese día se va a cumplir. Y todas sus preocupaciones, usted se va a dar cuenta que no tenían valor alguno, amados. Y fíjense que, volvamos al texto, por favor. La separación que Dios va a hacer es inevitable. Oiga y ponga atención, pues. Ya vamos en la red. Y está todo el mundo en la red. Pero al final habrá una separación. Mire, vamos al texto, dice, versículo 48. Y una vez, ¿qué dice ahí? Llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Y aquí está la explicación, versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, mire, esto
no, es algo que no tiene retraso. Viene al momento que Dios dice. Y la separación, oiga bien por favor, y quiero decir una palabra que me gustaría que usted pudiera guardar en su corazón. Esa separación es inevitable. Usted me dirá, pastor, pero yo fui a la iglesia. Pastor, pero yo estoy sirviendo. Pastor, pero. Fíjense que esa separación no lo van a hacer los pastores. Porque los mismos pastores estamos en la red. Esa separación no lo van a hacer los servidores, porque los mismos servidores estamos en la red. Es una separación que lo van a hacer los ángeles de Dios. No va a ser algo, digo yo, porque imagínense que de repente el hermano Mario, el hermano pastor tal, el pastor de tal iglesia, el pastor, y comienza a hacer la separación y comienzan sus miembros a aparecer. ¿Ah? ¿Qué va a decir el pastor? No, pase, hermana, pase, usted también, hermana, no se lo merece, pero pase. ¿Ah? Pero los ángeles, allí en los ángeles no hay amor más que para Dios y a lo que Dios ama. Y el que nunca cambió, el que nunca creyó, el que nunca quiso nada con Dios, o el que aprendió a fingir que quiere algo con Dios, pero solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, porque después fuera de la iglesia se le olvida quién es su padre, se le olvida quién murió por él, y solo le interesan todo lo que sus pasiones personales le comandan, amados. Entonces se va a hacer esa separación, y eso, amados hermanos, es inevitable. Busque por favor Apocalipsis capítulo 20. Pastor, pero es que es un servicio de independencia. Sí, es que Cristo murió por nosotros, y el que creyó en Cristo ya no tiene como rey al pecado. Hemos sido liberados del pecado. El problema es que muchos, aún con la oferta de liberación del pecado, se echan clavados al pecado, buscan seguir pecando. Apocalipsis, por favor, el último libro de la Biblia, capítulo 20, versículos del 11 en adelante. ¿Lo tenemos ahí? Dice, y vi un gran trono blanco. ¿Vi un gran trono? Esto se llama el juicio del gran trono blanco. Hay otro juicio que es para creyentes, que se llama el tribunal de Cristo. Pero esto dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual, mire esa palabra, huyeron. Mire la casa nueva que usted quiere comprar, o la que ya compró, su carrito y todo lo que usted tiene, su negocito. Mire lo que dice ahí, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Por eso muchos teólogos llaman a esos libros los libros de las obras. Y el libro de la vida está presente ahí, porque si alguien, lo primero que hacen, porque es un juicio justo, lo primero que hacen es que su nombre está en el libro de la vida. Si está en el libro de la vida, usted no tiene por qué estar en ese juicio. Pero como Dios es perfecto, nadie que no sea creyente, nadie que sea creyente va a estar allí. Y entonces dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, oiga esto, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pastor, pero yo ya recibí al Señor. Usted hizo una profesión de fe, pero usted ya nació de nuevo. La cuestión, mis queridos hermanos, que no es por amistades cristianas. Yo le he dicho muchas veces que la traducción correcta no es nacer de nuevo, sino que nacer de arriba, nacer de Dios. Entonces yo quiero preguntarle, quiero sugerirle que se pregunte usted, desde que usted creyó en Jesucristo, ¿se ha realizado un cambio significativo en su estilo de vida? Sí, porque vengo a la iglesia. Eso no es significativo, hermano. La esencia de sus emociones, de sus pensamientos, tiene nuevas valoraciones. Se detiene usted ahora a pensar cosas que antes no pensaba. Antes no le importaba si eso le agradaba a Dios. Hacía lo que quería. Pero ahora piensa, pero
No lo debería de hacer. Le da vergüenza cuando algunos hermanos están presentes. Ya eso, amados hermanos, no es que usted tema a los hermanos, es que su conciencia ya huele a Dios, amados. Pero si usted lo único que hace es que no me vean en la iglesia y hace lo que le da la gana, usted tiene derecho a desconfiar que si su nombre está inscrito en el libro de la vida, y es mejor que esta noche usted pueda cerciorarse que verdaderamente esté allí. Porque en ese tiempo, amados, ya no habrán devoluciones. Sigamos, por favor. Ahora, ¿qué diferencia hace? Pastor, deme herramientas para saber. Quiero saber si yo voy a ser sacado como malo o yo voy a permanecer con los ángeles. Los malos serán echados al horno de fuego. Amados hermanos, yo quiero alegrarle su corazón en el sentido que usted tenga la certeza que usted se va a quedar con los ángeles y va a ir a la casa del Padre, porque el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que nos dijo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparaos lugar. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo habló muchas, pero muchas veces más del infierno que del cielo? Insistió e insistió en la perdición. Nos mostró que del camino ancho y del camino angosto, de la puerta ancha, de la puerta angosta. Le preguntaron, Señor, y son muchos los que se salvan, y al final les dijo, procurad entrar. Entonces usted, nadie más que usted, ahora debe evaluar su corazón, que escuche su conciencia. Mire, amado hermano, la conciencia es el juez primero que nosotros tenemos. Y la conciencia no da muchas explicaciones, sino que la conciencia dice, está bien o está mal. Y usted sabe que su conciencia le habla. Usted sabe, amados hermanos, cuando hace algo que es contrario a la voluntad de Dios, su conciencia le habla, su conciencia le exige no hacerlo, pero usted decide ignorar su conciencia. Y al hacer eso, amados hermanos, nosotros peligramos en que su conciencia deje de servir por un momento, y la conciencia se cauteriza, así como cuando usted se quema o digamos cuando usted hace muchas veces una misma acción y surgen lo que conocemos como callosidades, ¿verdad? La piel se hace dura. Usted donde tiene bastante callo, usted no tiene sensación. Pues muchas conciencias de tanto ser calladas, muchas conciencias de tanto no ser escuchadas, se callan, amados. Y se quedan sin responder. Entonces, si usted participa de muchas cosas que son en contra de la voluntad de Dios y usted no tiene un problema dentro en su corazón, amados, este es un buen día para que usted se entregue a Cristo, que pida perdón y le entregue su corazón al Señor. Aquí no hay juez, no estamos enjuiciando. Estamos dirigiendo su corazoncito a tener la certeza de que usted, cuando muera, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ahora, segundo, obediencia, amados. Busque por favor Mateo capítulo 7, versículo 24, por favor. Aquí, amados, esta palabra, como decía un hermano de la iglesia, esto sí nos topa al cerco, pastor. Porque una cosa es que usted cante bonito, una cosa es que usted en las alabanzas llore, que usted esto, que usted se vista bonito, venga bien planchadito a la iglesia, etcétera. Pero obedecer es hacer la voluntad de alguien superior a usted. Lo tenemos ahí, amados hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y que y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, escucha la palabra. No vamos a hablar más sobre ese tema, pero escucha la palabra. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa después de escuchar? Mira el texto, por favor. No adivine, mira lo que dice el texto. Al escuchar, ¿cuál es el resultado de escuchar? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted escucha la palabra de Dios y la pone en práctica? O como decía mi mamá, por un oído te entra y por el otro te sale sin vergüenza, me decía mi mamá.
¿Dirá eso Dios de usted? Ahora, el asunto no es solo un castigo. Ese asunto es un castigo eterno. Y eterno, amados, es que tiene la característica, imagínense qué profundo lo que le voy a decir, es que no termina. Y un tiempo, no sé si alguna vez usted ha pasado un tiempo de pruebas difíciles, que hemos pasado, no sé, una semana, un mes, un año, y no nos podemos, hemos pasado tiempos bien difíciles, y yo, ay, no veo la mía, no veo la mía, pero aquello será una eternidad de castigo, amados. Vamos a llegar, Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ahora, ¿es usted obediente o no? Usted vea. No me diga. Usted contéstese. Usted a sí mismo contéstese. Ahora, segundo, Dios exige de usted obediencia. Exige de usted frutos. Porque no es una obediencia ciega. Es una obediencia que surge de amar a Cristo. Mire lo que dice, por favor, Gálatas 5:22. Usted lo conoce. Mas los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Hay pastores que yo soy impaciente. Ok, pero el fruto del Espíritu es la paciencia. Hay pastores que yo no me puedo controlar. Sí, pero el fruto del Espíritu dice que usted se tiene que controlar. Tiene dominio propio en usted. Pastor, pero es que no, amado, usted tiene que dejar que Cristo a través del Espíritu Santo fluya en usted y comiencen a surgir en usted características nuevas que antes usted no tenía. Esos son los frutos del Espíritu. Es un ramo de flores diferentes. Si usted los cuenta son 9, pero el principio dice más el fruto del Espíritu. Es un ramo. Usted puede decir, yo puedo con 3, pero los otros no. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que eso fluya. Eso, amados hermanos, es característica de alguien que no va a ser sacado. De alguien que es hijo de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque nosotros no podemos ver así a simple vista si alguien es salvo o no. ¿Qué dijo Él? ¿Cómo lo vamos a conocer? Por sus frutos. Por sus frutos, amados hermanos. Y por último, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Carta a los Hebreos. Ahí está. Oiga esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amados, el cristiano está llamado a perseverar. Estamos claros con eso, ¿verdad? El cristiano no está llamado a quedarse a medias. Hay personas que dicen, no, yo fui cristiano. Como quien dice alguien, yo era del Madrid, ahora soy del Barça. Hoy soy del Firpo, después de la Alianza. O de aquí, un equipo de aquí, ¿no? Voy a los Lakers, hoy le voy a los Celtics. No se puede, brother. Si usted es hijo de Dios, usted no deja de ser hijo de Dios. ¿Y cuántas veces escucha a las personas decir, no, yo era cristiano? ¿Y qué hacen con la vida nueva? ¿Qué hacen con el nuevo nacimiento? No se puede, amados, no se puede dejar de ser. Porque no nacimos a nuestra voluntad, nacimos en voluntad de Dios. Dice la Biblia que los hijos de Dios no nacimos por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y si usted nació al Señor por voluntad de Dios, usted, amados hermanos, no se puede regresar. Pero nos mantenemos perseverando, ¿cómo dice el principio? Puestos los ojos en Jesús. El creyente, aunque cayéndose, brother, no quita los ojos de Jesús. Si usted pone los ojos en el pastor, ya se perdió, brother. Olvídese. Con los hermanos, ya se perdió. Sus ojos son en Jesús. ¿Me oyó? Es Jesucristo. Él es el camino, Él es la meta. Si usted confía en Dios, usted no se va a perder. Ahora,
¿Cuáles son las actitudes o las características de aquellos peces que espero en el Señor que no haya uno aquí, que van a ser sacados de la red? Porque la red va a llegar a su tope, amados. Va a llegar a su momento. Busque Mateo 24, por favor. Mateo 24, versículo 37. Oh, amados, mire ese día. Yo pienso que los cristianos vamos a estar tan contentos de ver, no sé cómo es un ángel, pues nos lo pintan con así rubios y todo eso, ¿verdad? Y con alas, pero la Biblia muestra que los ángeles no son así, para nada son así, brother. Pero el cristiano, cuando ve el ángel, se va a alegrar. Se va a alegrar. Pero el que sabe que no es de Dios, se va a abatir. Lo tenemos ahí. Mateo 24, versículos del 37 en adelante. Y dice así la Escritura. Oiga esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39. Y no, ¿qué dice ahí? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, ¿qué dice ahí? También la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe qué pasa? Noé estaba construyendo el arca. Noé pasó predicando con su testimonio y con sus palabras, porque Judas dice que él fue pregonero de justicia. Quiere decir que él hablaba, va a haber un diluvio, va a haber un diluvio, va a haber una tormenta donde nunca había habido una tormenta. El cuerpo de aguas o el lago o el mar más cercano estaba a 500 kilómetros de donde estaba Noé. Para la gente, Noé estaba ¿cómo? Loco. Y nunca creyeron y veían a Noé construyendo semejante obra, y para ellos pasaba desapercibido, y se casaban y se daban en casamiento y hacían sus fiestas y etcétera y etcétera y etcétera, hasta que comenzó a caer el agua. Y cuando vieron que ya no fue un poco de agua, sino que fue una tormenta, corrieron donde Noé. Y dice la Escritura, amados, y esto es interesante: Noé nunca cerró la puerta del arca, sino que fue Dios quien cerró el arca. En la descripción del arca, Noé tampoco no tenía un timón, porque no estaba hecho para que Noé la dirigiera. Así como esta red no está hecha para que los hombres la dirijamos, porque todos estamos adentro. ¿Se entiende, iglesia? ¿A dónde está usted? Dentro de la red, ¿verdad? Dentro de la red. Ahora, es la indiferencia espiritual, amados, que no pasa nada, pues. Tengo culto y usted ya viene para el culto y le hablan: ¿no querés trabajar? Oh, sí, ya voy. Pastor, no puedo. Y un amigo visita, qué sé yo. Todo es primordial delante de Dios, brother. ¿Qué pasa? El rey del universo está en segundo plano, excepto que usted no tenga nada que hacer. Pero cuando sale algo que le gusta a usted o que es de su interés, siempre es la iglesia, siempre es el Señor el que paga los platos rotos. Siempre. 30 años tengo de ser creyente. 30 años tengo de ver lo mismo. Priorizamos al revés. Yo le he dicho cómo son mis prioridades. Número 1, Dios. Número 2, la familia. Número 3, el trabajo. Número 4, la iglesia. Ahora pasa un detalle. Si yo me comprometo con Dios en la iglesia, ese compromiso no es número 4. Ese compromiso es número 1. ¿Y por qué vuelve a ser? ¿Por qué se traslada al número 1? Porque es Dios quien me provee, es Dios quien me da la vida, es Dios quien sostiene la vida de mi familia, es Dios quien me hace prosperar, y es Dios el que va a decir: ¿sabes qué? Mejor venite ya. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Es Dios. Y por eso es que
el Hijo de Dios debe poner a Dios en primer lugar. Dios no está, amados hermanos, para pelear lugares en su corazón. O es número uno o simplemente no está. ¿Se recuerda el muchacho rico? Señor, ¿qué debo de hacer? ¿O qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces le dijo, ahí tienen los mandamientos, cúmplelos. Y el muchacho dijo, todo lo he hecho desde mi juventud. Y entonces el Señor se dio cuenta que el muchacho no entendía lo que era cumplir los mandamientos. No entendía lo que era priorizar a Dios. Oh, sí, dijo el Señor. Y le dio una prueba que solo el Señor se lo podía dar. Si tú quieres ser perfecto, le dijo. Sí, le dijo. ¿Qué cosita me hace falta para ser perfecto? Dijo. Porque era un buen muchacho. Porque los discípulos dijeron, ¿y entonces quién puede ser salvo si este muchacho no es? Entonces el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. No le dijo, vende todo lo que tienes y tráelo al ministerio. No, vende todo lo que tienes. ¿Y qué le dijo? Y dalo a los pobres y ven y sígueme. El muchacho se entristeció porque tenía muchas riquezas. Entonces su amor no estaba en Dios, no cumplía el primero de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No, él amaba por sobre todas las cosas, ¿el qué? Las riquezas. Amados hermanos, miren, cuando nosotros no le damos el lugar a Dios, en realidad, Dios, o usted no va a encontrar a Dios mendigando. Porque no le dijo al muchacho, ok, vende la mitad, pues espérate, no te vayas, quédate ahí. La tercera parte, da, el 20%. No. Cuando el muchacho se fue, a pesar de que para todo el mundo, mire, ese muchacho era el indicado para las hijas de todos ustedes. Pero cuando se fue, el Señor se dio la vuelta y les dijo a los demás, cuán difícil es a los ricos entrar en el reino de Dios. Indiferencia espiritual. Ahora, para terminar, busque Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Me dice otro pastor, me dijo, es que no dedique mucho tiempo a la gente que no se transforma, me dice. Jesús no cuidó a la gente que no se transformó. Jesús se olvidó de la gente que no cambió. Jesús cuidó a los que cambiaron. Y me quedo así, ¿verdad? ¿Por qué pregunto yo? Pensando en usted, ¿a cuántos yo tendría que cuidar entonces? ¿Ha cambiado su corazón? Mire lo que dice, por favor, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pastor, pero es que yo me puse a servir. Pastor, pero yo ofrendaba. Pastor, pero yo hacía esto. Pastor, pero yo hacía lo otro. Y mire, dice el Señor, versículo 23, y entonces les declararé, mire esa palabra, qué difícil, brother. Nunca os conocí. No es que Dios no los conozca, brother. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. La palabra conocer habla de intimidad, habla de pertenencia. Y entonces dice, nunca os conocí, apartaos de mí, que dice ahí, hacedores de maldad. Amados, miren, religiosidad sin transformación, amados, no implica salvación. No somos salvos por obras, pero la salvación produce obras.
Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice que somos hechura suya, hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, amados, los hijos de Dios somos transformados para ser diferentes. Usted puede ser como le dé la gana, brother, pero aquel día, cuando la red llegue a su punto, que no sabemos cuándo va a ser, ahí no va a estar el pastor. Y usted no va a poder culpar a este pastor. No va a poder culpar a los hermanos. Porque es usted el que decidió no. Es usted el que no se decidió por Cristo. La red, amados hermanos, ya está avanzada. El mar de este mundo está lleno de distracciones que impiden ver la realidad eterna. Piense en las cosas que distraen su corazón. Cuando llegue el momento final, mis queridos hermanos, solo habrá dos destinos. ¿Cuántos? Dos. Y no puede agarrar los dos. No es un tour, es un destino final. Guardados en la presencia de Dios o desechados para siempre. Mi última pregunta es: ¿qué tipo de pez es usted? Siempre le he dicho a la iglesia, yo no estoy aquí para caerle bien. De nada sirve que usted le tenga, ay, a mí me cae bien mi pastor. No, ese no es el interés de este servidor, mucho menos el de Dios. El deseo de este pastor y el deseo de Dios es que usted ame a Cristo, es que usted siga a Cristo, que usted se parezca cada vez más a Cristo. Pero es que a mí me gusta en aquella iglesia solo predican de risa y de bonito y de no sé qué, y todos salimos bien contentos. Pero no es una palabra que transforme, que te confronte, porque nuestra carne, nuestro corazón necesita ser confrontado. Mis queridos hermanos, mis amados hermanos, si hoy fuera el día del final de la red y ya nos encontramos en la orilla y ve venir a los ángeles hacia usted, ¿qué habrá en su corazón? ¿Alegría que va a ver a su Dios? ¿O temor porque va a ver al Dios el cual no es su Dios? Póngase en pie, por favor. La red sigue caminando. El tiempo no se detiene. Pero bendito sea el Señor, que este es el día de salvación, que este es el día que hizo el Señor para usted. Quiero decirle a los creyentes que sí van a quedarse dentro de la red y Dios se los va a llevar a su reino, al cielo. Persevere, hermano. Esfuércese con alegría. A veces nos toca sufrir en esta tierra. Sí, tranquilo, siga adelante. Dios tiene el control. No, amados hermanos, no hay dolor para toda la vida. No lo hay. Dios, el mismo Señor dice que las pruebas vienen si son necesarias y tienen un plazo todas las pruebas. Siga adelante, crezca en el Señor, lea la palabra, ore, ponga sus barbas en remojo. Usted véase a través de la palabra, vea su testimonio a través del testimonio de Cristo. Estudie la palabra, medite en ella y trate usted todo lo que usted pueda de imitar a Cristo. Pero si hay dudas en su corazón, yo quisiera decirle que tiene tiempo, no se preocupe, esto va a tardar. No lo sé. El Señor dice que no le compete a nadie saber el día, ni las razones, ni las sazones de ese día que está solo en la voluntad de Dios. ¿Pero qué puede suceder? Obviamente que sí. Cristo murió por nosotros, porque nos ha amado. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que dé la certeza en su corazón. Al terminar de orar, vamos a hacer un llamado. Y sin importar si usted sea nuevo o no sea nuevo en la iglesia, si hay duda en su corazón, resuelva esta noche ese problema que usted tiene con Dios. Pasen, muchachos, por favor.
Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, estamos delante de ti, Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.